de antropología social y pensamiento español, que tengo el recuerdo de esa primera reunión en la que ella asistió, en la que ya se puso ese lema, disciplinas de la escucha, y Marta enseguida. Hubo ahí una resonancia que ya había hecho ya, ¿verdad? Por algo que ya había pensado. Tengo el recuerdo del libro de Rubén Loído, de Ramón Andrés, y ella es una profesora de esta universidad, y Marta, yo estuve hace poquito en el Ateneo, recuerdo, me invitaron a la presentación del Diccionario de Pensadoras Españolas Contemporáneas, siglo XIX y XX. Eso se ha publicado en 2020. Ella ha coordinado con la profesora Juana Sánchez Fe este diccionario, pero antes ya estabais, ¿verdad?, dedicadas tienen unos rastreadores, ¿no?, para encontrar a las mujeres que piensan. ¿A que sí? Sí. En España, esto ha acabado en un diccionario, han hecho algunas publicaciones. La tesis de Marta, eso yo el año pasado lo supe, y está publicado, es sobre Fernando Savater. Fernando Savater, biografía intelectual de un joven filósofo. ¿Verdad? Y bueno, es una persona activa en la universidad, está muy involucrada, y que realmente está siempre dando. Y el título de su anuncio, bueno, yo creo que es un comienzo muy decidido, porque es aprender a escuchar. Es algo que hacemos todos, escuchamos, oímos, pero hay escuchas. Y escuchas. Y aprender a escuchar es el título que ha definido Marta para iniciar esta tercera jornada. Así que Marta, pues muchas gracias, Alfredo, por tu presentación y bueno, estoy muy contenta de estar aquí y te agradezco también que hayas contado conmigo para organizar esta tercera jornada y bueno, pues voy a ver qué sale de esto. Bueno, nuestro conocimiento arranca del cuerpo y más concretamente de los órganos de los sentidos. Como decía el filósofo Javier Zubiri, los sentidos son la forma primaria y radical que tiene el ser humano para acceder a la realidad. Gracias a los sentidos nos abrimos a lo otro, a las cosas y al mundo. Y cada sentido nos permite captar la realidad desde una perspectiva diferente, es decir, representa una apertura distinta al mundo y al conocimiento. Por lo tanto, no es lo mismo captar la realidad por medio de la vista, el gusto, el tacto, el olfato o el oído. María Zambrano nos invita a que hagamos la prueba, recogerse en uno mismo para oír sin ver y después hacer lo contrario, abandonarse a la visión sin atender al oído. De esta forma podremos observar cómo surgen dos mundos diferentes. Esto nos lleva a pensar en el hecho de que a lo largo de la historia cada cultura haya dado preeminencia a un sentido. La nuestra, la occidental, se le ha dado la vista, que ha sido considerada históricamente el más noble de los sentidos. Los ojos son testigos más exactos que los oídos, decía Heráclito en uno de sus fragmentos. Platón consideraba la vista como el mayor don del ser humano y Aristóteles como el más noble de los sentidos. Así pues, desde los griegos siempre han abundado textos filosóficos cargados de metáforas oculares, hasta el punto de que el conocimiento ha pasado de ser análogo a la visión clara y la luz, metáfora de la verdad. Como nos recuerda María Zambrano,
Está muy hundido en lo más íntimo de la tradición occidental el creer y dar por sabido que el sentido de la vista sea el rey de los sentidos, como el león lo es de los animales de la tierra y el águila de los del aire. Es herencia dejada por la Grecia clásica, la de la filosofía, la de la escultura, la arquitectura y hasta la política. Efectivamente, para Zambrano, la política también está presa de esta rigidez a la que nos condena la primacía del sentido de la vista. De ahí que afirme en su obra Persona y Democracia que el orden de la sociedad democrática está más cerca del orden musical que del orden arquitectónico, mientras que el orden arquitectónico proviene de la vista y es rígido, el orden musical, que proviene del oído, armoniza las diferencias. Es decir, a partir de la filosofía griega se arrebató al ser humano el pensar acústico y entramos en lo que Zubiri denominó la tiranía de la vista. Antes de esta tiranía de la vista, en los inicios de la humanidad, el oído fue el órgano dominante de la percepción y del conocimiento. Este primado del oído es parte del legado semita vertido sobre Europa a través del cristianismo. De ahí que en la tradición judeocristiana la palabra ocupe un lugar central, pues tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento Dios es palabra. En el Evangelio, según San Juan, leemos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero como he dicho más arriba, a partir de la filosofía griega se produce una tiranía de la vista. El ocularcentrismo no solo nos ofrece una visión parcial de la realidad. Para el filósofo David Mitchell Levin hay que ser muy críticos con este ocularcentrismo, pues la vista es agresiva, patriarcal y tiende a captar, a fijar, a cosificar, a totalizar, a dominar. En el fondo, son estas las características de la racionalidad instrumental que María Zambrano quiso combatir con su propuesta de una razón poética. Efectivamente, Zambrano nos dice que entre lo visto y quien ve hay una distancia que no solo es física, sino en el ánimo, en la actitud del que ve, que aunque se acerque físicamente para ver mejor al objeto que mira, se está alejando al mismo tiempo para darle espacio. Lo visto así se convierte en un objeto. Por el contrario, lo que se oye se adentra en el ánimo, en el interior. Lo que llega por el oído llama a la unión. Podríamos afirmar, pues, que Zambrano es una filósofa del oído, pues frente al racionalismo, que sería una filosofía de la vista, la razón poética es una filosofía del oído, pues en ella no hay distanciamiento, no hay objetualización ni dominación. Para la pensadora andaluza el oído es superior a la vista, pues el sonido nos impacta más, nos llega más al interior de nuestro ser. Lo que se oye mueve el ánimo todavía más de lo que se ve, nos dice Zambrano. El grito de la víctima es más desgarrador que la propia vista, y una palabra sola puede más que la presencia real de una persona cuando se trata de creerla, de creer en ella. Lo que se oye es más prenda de fe de lo que se ve, lo cual no deja de estar en relación con la definición tradicional de la fe, que dice que fe es creer lo que no vemos. Para Jacques Attali, autor de Ruidos, ensayos sobre la economía política de la música, la imposición de la cultura visual no tiene sentido porque la vida es ruidosa. Pero desde hace 25 siglos el saber occidental intenta ver el mundo. Todavía no ha comprendido que el mundo no se mira, se oye, nos dice este autor, no se lee, se escucha. Igualmente, para el pianista y director de orquesta Barenboim, el oído empieza a formarse en el feto en el 45º día del embarazo, 7 meses y medio antes que el ojo. Es también lo último, que vive cuando morimos. El oído es el órgano que percibe el sonido, pero no solo percibe el sonido, sino que al enviarlo directamente al cerebro, pone en movimiento todo un proceso creativo de pensamiento, lo cual significa que los procesos físicos y cognitivos de la escucha no son pasivos. Para Andrés Ramón, autor del Mundo en el oído, el sentido del oído
tiene un papel determinante en la formación de la conciencia y contribuye a construir un ser perceptivo que existe en tanto que es capaz de escuchar. No importa si el viento o el desgajarse de una rama. Oír, escuchar es presentir, y presentir conduce a pensar, nos dice. Incluso se pregunta si se puede concebir al oído como el eje del ser humano, pues la inteligencia es ante todo saber oír y escuchar, es decir, asimilar. Así pues, a pesar de la importancia que tiene el oído, es un hecho que lo hemos desatendido, que no existe una educación del oído. Así lo denuncia el pianista y director de orquesta Daniel Barenboim. En nuestra sociedad, nos dice, después del nacimiento del bebé, la atención se centra casi exclusivamente en el ojo. Se estimula al niño a tomar conciencia de lo que ve, no de lo que oye. Cuando se enseña a un niño a cruzar la calle, se le dice que mire a izquierda y derecha para asegurarse de que no vienen coches, pero no necesariamente que escuche el sonido de un vehículo que se acerca. Esto significa que dependemos del ojo como medio de supervivencia y no tanto del oído, lo que conduce a la desatención y al empobrecimiento de nuestro sentido auditivo. Eso tiene como consecuencia el hecho de que no aprendamos a escuchar, que oigamos sin escuchar y que nos volvamos insensibles a la información que recibimos del oído. Por eso es importante educar el oído, pero nuestro sistema educativo lo olvida. Es decir, oír y escuchar no es lo mismo. Es posible oír y no escuchar, al igual que es posible mirar y no ver. Oír es el percibir con el oído los sonidos, es dejar que el sonido se nos acerque, dejarse invadir pasivamente por él, permitir que el discurso del otro nos alcance sin una verdadera participación por nuestra parte. El escuchar, en cambio, es prestar atención a lo que se oye. Podríamos decir que escuchar es oír acompañado de pensamiento. Cuando escuchamos hay un ajuste total del cuerpo para que podamos beneficiarnos de eso que se desea percibir. Hay un pasar a la acción, que no es otra cosa que la participación del sujeto que ofrece su oído, su cuerpo y su sistema nervioso al mensaje que desea integrar dentro de sí. De ahí que el oído tenga un marcado acento en el ámbito de las relaciones interpersonales, pues nos vincula a los demás. No solo escuchamos e inteligimos auditivamente la voz de las cosas, sino la voz manifestante de las realidades personales. Esta voz en la realidad humana es palabra, que no solo nos notifica y nos remite a las otras realidades personales, sino que es la manifestación plenaria del otro. Lo que resuena en la voz, en la palabra, no es tan solo una serie ordenada o a veces confusa de sonidos articulados. Lo que resuena son los resonadores mismos, las personas humanas, en tanto que realidades personales. Por la palabra la persona se pone realmente de manifiesto, plenamente de manifiesto. Su presencia ya no es un simple estar ahí, es un estar realmente en el mundo. Por eso, para Barenboim, la educación del oído es mucho más importante de lo que podemos imaginar, no solo para el desarrollo de cada individuo, sino también para el funcionamiento de la sociedad y, por tanto, también de los gobiernos. El talento musical, la comprensión de la música y la inteligencia auditiva son áreas que a menudo están separadas del resto de la vida humana, relegadas bien a la función de entretenimiento. Sin embargo, la educación del oído podía transformar seres humanos más aptos para escuchar y entender varios puntos de vista al mismo tiempo, más capaces de valorar cuál es su lugar en la sociedad y en la historia, y seres humanos con más posibilidades de captar las similitudes entre todas las personas más que las diferencias que las separan. Algo parecido nos dice Carlos Lenkersdorf, autor de Aprender a escuchar, para quien oímos palabras, muchas palabras. Las oímos pero no las escuchamos, lo cual nos hace perder mensajes que convendrían que los escuchemos. Este escritor alemán, teólogo, lingüista y doctor en filosofía, nos invita a aprender de los indígenas. Estudió al pueblo maya tojolabal y llegó a la conclusión de que los tojolabales tienen una concepción particular de las lenguas porque las entienden
compuestas de dos elementos, el escuchar y el hablar. Son de igual importancia los dos y se complementan y requieren mutuamente. Si no se habla, no se escucha ninguna palabra. Si no se escucha, se habla al aire. En lugar de decir yo te dije, los tojolabales dicen yo dije, tú escuchaste. Para el teólogo alemán, el escuchar no solo entiende las palabras desde la perspectiva de la otra cultura, sino que exige que la entendamos con empatía, la respetemos y también la queramos. Y se pregunta por qué no se nos enseña el escuchar si tantas cosas nos enseñaron desde el nacimiento. Nos enseñaron a dar señales para expresar nuestras necesidades, nos hicieron aprender el caminar, el hablar, el comer, tomar, jugar, cuidarnos y tantas cosas más. Lenkelsdorf también descubre que el pueblo tojolabal no solo escucha atentamente a los demás, sino que escucha a las plantas, a los animales y a toda la naturaleza. Y lo compara con nuestra cultura, la occidental, que vive sin escuchar nada, ni a nivel de la política, de la economía, de la cultura, de la sociedad, mientras que el oír no nos hace entrar en la cultura ajena y desconocida. El escuchar, en cambio, nos abre las puertas para entrar en otra cultura, para inculturarnos en ella, para entenderla e interpretarla y de alguna manera participar en ella. En este sentido, el escuchar la lengua desempeña un aspecto fundamental porque al escucharla desde la perspectiva de ellos, no solo nos interpela y nos cuestiona, sino que problematiza la cultura nuestra. Al hacerlo, inicia un proceso extraño, empieza a transformarnos, mejor dicho, a metamorfosearnos. Por eso comenzamos a preguntarnos, ¿por qué no nos hicimos las preguntas que nos hacen desde la otra cultura? Dicho de otro modo, el escuchar conduce al diálogo y por el cual se emparejan los dialogantes, rigen relaciones de una democracia de iguales y participativa. Se forma otra clase de democracia que no es como la nuestra, en la que el pueblo tiene el derecho de elegir a sus autoridades y de votar, pero la decisión es por mayoría. Como nos recuerda Lenkelsdorf, la Real Academia Española define el escuchar como prestar atención a lo que se oye, pero no menciona que el escuchar empareja a los dialogantes, como lo presupone y exige el pueblo tojolabal. El escuchar desde esta perspectiva es incluyente, es decir, empareja a todos y no hace excepciones para los que mandan. Por otro lado, el escuchar y el ser escuchados exige condiciones políticas que excluyen la particularidad de una sociedad estratificada entre los de arriba y los de abajo. Donde ésta existe, el escuchar encuentra obstáculos. De ahí que el escuchar tenga implicaciones profundas más allá de la percepción auditiva. Si sabemos escuchar y acercarnos a nuestros enemigos, estos ya no son enemigos nuestros. Pero es difícil ponerlo en práctica, porque requiere que nos igualemos con el enemigo. Al escucharlo ya no será nuestro enemigo, porque al escucharlo nos hemos emparejado como hermanos que dialogamos. He aquí la importancia de la cercanía entre los que saben escuchar, porque es la condición de reconocer y respetar a los otros, sus palabras, sus argumentos, sus pensamientos, sus necesidades y participar en sus alegrías, tristezas, sufrimientos y conocimientos. El escuchar nos abre el corazón y también el de los otros. Tienen la misma importancia que nosotros cuando los escuchamos. El escuchar es uno de los pilares del diálogo que a la vez es fundamento de la convivencia. Cada uno de los dialogantes está en el mismo nivel social, aunque sean de niveles económicos, culturales y políticos muy diferentes. Ninguno de los que se escuchan y se hablan es superior al otro. Para Lenkelsdorf hay dos voces interiores que nos hablan. Por un lado, la del corazón, que nos despierta y nos dice que formamos parte de la humanidad. Por otro lado, la voz del diálogo interior, que nos confirma en lo que sabemos y queremos. Esta voz no nos despierta, sino todo lo contrario. Es difícil acallar el diálogo interior que nos habla sin cesar, pero es necesario hacerlo para poder escuchar, tanto el corazón como las voces de los otros. No es fácil acallarlo y requiere bastante práctica, porque requiere que no escuchemos a nuestro yo, sino a las voces que nos llegan del no yo, es decir, del exterior, del nosotros o del corazón. Una vez acallado el diálogo interior, nos liberamos de la egolatría y del egocentrismo.
Nos hace olvidar que el comprar, el mandar, el poder, los partidos, el yo, no son los centros de la vida ni de nuestra vida. Dicho de otro modo, nos hace entrar en el mundo del nosotros. Además de acallar el diálogo interior, si queremos escuchar a alguien, tenemos que desmontar la imagen que a menudo solemos tener del otro como enemigo, la imagen hostil. Es decir, para escuchar tenemos que acercarnos al otro sin prejuicio alguno. Lenkerdorf concluye que en español y en otras lenguas europeas se sabe filosofar, pero no se sabe escuchar. Ni siquiera nos damos cuenta que excluimos la mitad de la lengua, que es el escuchar. El escuchar es un gran transformador, porque puede establecer el diálogo, acaba con la enemistad, con el odio, el deseo destructor y construye el respeto mutuo y la paz que reemplaza la hostilidad anterior. Y no sabemos escuchar porque no lo aprendimos y porque vivimos en sociedades divididas en clases sociales, en razas inferiores y superiores, en los que mandan y en los que son mandados. Otro de los motivos es que nuestra sociedad prefiere el ver al escuchar y que vivimos en un mundo lleno de ruidos que nos ensordecen, sobre todo en las ciudades. Si aprendemos a callarlos, se nos da la posibilidad de escuchar, porque el escuchar exige el silencio, que cerremos la boca y que paremos el diálogo interior. Para poder escuchar, el silencio es una condición fundamental. Nadie como el escritor y sacerdote Pablo Dors ha hablado de la importancia del silencio, pero al mismo tiempo de su dificultad. Para Dors, la meditación en silencio aumenta nuestra capacidad de percepción y nuestra sensibilidad. Se deja de vivir embotado, la mirada se limpia y se comienza a ver el verdadero color de las cosas. El oído se afina hasta límites insospechados y empiezas a escuchar el verdadero sonido del mundo. Todo, hasta lo más prosaico, parece más brillante y sencillo. Al sentarse en silencio se obtiene un espejo de la propia vida y al tiempo un modo para mejorarla. Por eso, tan importante como aprender a escuchar al otro, como decíamos más arriba, es escuchar el oído interior. Se podría decir que el silencio nos permite escuchar el oído interior. Ese silencio puede ser voluntario o involuntario, es decir, provocado como una enfermedad como la sordera. Eso fue lo que le pasó a la monja burgalesa Teresa de Cartagena, una de las primeras feministas españolas y autora de Arboleda de los enfermos a mediados del siglo XV. Teresa de Cartagena se entregó a la escritura tras haber quedado sorda debido a una enfermedad que padeciera durante su juventud, y con Arboleda de los enfermos, una obra mística, quiso mostrar un camino de sanación del alma a quienes, como ella, habían perdido el oído. En la introducción de esta obra expone su vivencia de la sordera, para desarrollar una reflexión acerca de la enfermedad como ruta de purificación del pecado y como una vía de acceso a un conocimiento interior. Fue la sordera la que le alejó de los ruidos exteriores y la obligó a centrarse en los asuntos espirituales, es decir, en las realidades interiores. El oído simboliza en la tradición cristiana la obediencia a la palabra divina, la aceptación y la comprensión de sus designios. La oreja es, pues, el órgano de la comprensión. Antes de perder el oído, Teresa de Cartagena no podía oír la voz de la escritura. Sin embargo, con la sordera, al dejar de oír las voces humanas, fue capaz de poder escuchar y entender las palabras divinas. El silencio, pues, en la mayoría de los místicos, es una condición necesaria para poder acceder a la revelación. De ahí que podamos afirmar que el oído es el sentido más relacionado con la interioridad, si lo comparamos con el resto de los sentidos. Como nos recuerda el musicólogo Marius Schneider, las civilizaciones antiguas subrayaron la importancia mística del oído. Por su parte, Walterong también hace notar la capacidad del oído para conectarnos con el mundo interior. El ojo no percibe un interior estrictamente como tal. Dentro de un cuarto, las paredes que ve siguen siendo superficies exteriores. El gusto y el olfato nos sirven de gran ayuda para registrar la interioridad o exterioridad. El tacto sí, aunque este destruye parcialmente la interioridad en el proceso de percibirla. Si deseo descubrir por el tacto si una caja está vacía o llena, tengo que hacer un agujero en ella para introducir una mano o un dedo. El oído sí que puede registrar la interioridad sin violarla.
Puedo dar unos golpecitos en una caja para averiguar si está vacía o llena, o una pared para indagar si es hueca o sólida en su interior. O puedo tirar una moneda al suelo para determinar si es de plata o de plomo. Todos los sonidos registran las estructuras interiores de lo que los produce. Un violín lleno de hormigón no sonará como un violín normal. Un saxofón suena distinto de una flauta. Está estructurado de otra manera en su interior. Y fundamentalmente la voz humana proviene del interior del organismo humano, que produce las resonancias de la misma. En conclusión, la vista aísla, el oído une. Mientras la vista sitúa al observador fuera de lo que está mirando, a distancia, el sonido envuelve al oyente. La vista llega a un ser humano de una sola dirección a la vez. Para contemplar una habitación o un paisaje, debo mover los ojos de una parte a otra. Sin embargo, cuando oigo, percibo el sonido que viene simultáneamente de todas direcciones. Me hallo en el centro de mi mundo auditivo, el cual me envuelve, ubicándome en una especie de núcleo de sensación y existencia. Es posible sumergirse en el oído, en el sonido. No hay manera de sumergirse de igual modo en la vista. Por contraste con la vista, el sentido divisorio, el oído es, por lo tanto, un sentido unificador. No es extraño, pues, que Zambrano defina al alma como sinfónica y a la música como la más pura de las artes y la más sabia de las ciencias del alma, colocando así a la música en un lugar de preeminencia, como la fuente del conocimiento más profundo. Su gran aportación a la filosofía, la razón poética, tiene como punto de partida el sonido, el de los cantes del cantaor Juan Breva, que escuchaba de niña, con solo 3 o 4 años, a la hora de dormir, desde la ventana de la casa en la que nació, en Vélez, Málaga. Ese canto, en el que se hermanan pensamiento y sentimiento, marcó a nuestra pensadora y la llevó a filosofar desde el oído. Y es que el flamenco, como señala José Martínez, cuando es hondo, nos obliga a meditar desde un lugar diferente al que estamos acostumbrados. Es decir, no nos permite hacerlo desde arriba, sino desde abajo, desde la naturaleza, el pueblo, el cuerpo. Se trata de una música terrestre, humana, pasional, trágica, doliente, fraternal. El flamenco nos hace pensar no desde la palabra escrita, que es la triunfadora de la historia, sino desde la crónica oral, la marginada, la de los perdedores. Está concebido para escuchar, no para oír. Es una música sapiencial porque supone una sabiduría de la vida y es un modo de curación a través de las catarsis de las emociones. Y es que saber escuchar es un arte, como nos recuerda el filósofo hindú Krishnamurti, y requiere una quietud interna, una atención relajada. Escuchar es una de las cosas más difíciles que hay. Escuchar al comunista, al socialista, al diputado, al capitalista, a cualquiera, a su esposa, a sus hijos, a su vecino, al conductor de autobús, al pájaro, simplemente escuchar. Es difícil porque cuando escuchamos lo hacemos a través de nuestras propias proyecciones, ambiciones, deseos, temores, escuchando lo que deseamos escuchar, escuchando nuestros propios deseos. Nuestro escuchar siempre acompaña una idea preconcebida o un punto de vista particular. Por eso, para escuchar realmente, no hay que tener ideas revoloteando en nuestra mente, ni pensamientos que impidan estar en contacto con lo que se escucha. Simplemente hay que escuchar, sin esforzarse. De este modo, se producirá en nosotros un cambio extraordinario. Solo cuando uno escucha, oye la canción profunda de las palabras. Muchas gracias.